¿Cómo podemos visualizar y entender los datos de tipo raster y vectorial en el QGIS? Continúa viendo el video para saber más sobre ello. Visualización de formatos vector raster en QGIS. El objetivo de este video es explorar los dos tipos de formatos más comunes, que son el vector y el raster, en el entorno de QGIS y entender cómo podemos acceder a la información que traen con ellos. Vamos a comenzar descargando la información que les he proporcionado en la descripción del video. Posteriormente vamos a abrir el QGIS y también vamos a ver qué información tienen en la carpeta vector raster que les he proporcionado. En ella van a encontrar una carpeta que se llama data. Dentro de ella vamos a tener dos modelos de información. Uno es de tipo raster y otro es vectorial, que tiene un formato shapefile. Si vamos al shapefile, vamos a ver que tenemos tres tipos de geometrías. Hay que recordar que los shapes no pueden aceptar más de una geometría. Es por eso que tenemos tres capas distintas. En este caso, de líneas que representan las curvas de nivel, que se conocen como continuo curva. Polígonos, que son la vegetación densa. Y puntos, que representan localidades de la carta. Hay que recordar que esta información es parte de la carta topográfica que se ha descargado previamente, G13 a 11. Y por otro lado tenemos de raster dos tipos de tipo raster. Uno de ellos es la carta topográfica más convencional que se conoce del lugar Maguarichi. También es del mismo lugar, de G13 a 11. Y su modelo digital de elevación, que es también del mismo lugar. Bien, ahora vamos a comenzar cargando la información en nuestro entorno de QGIS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es conocer un poco el entorno básico de cómo cargar la información dentro del programa. Esto lo vamos a hacer con el icono de Open Data Source Manager, que se encuentra en la esquina superior derecha. Ahí le vamos a dar clic y entonces vamos a encontrarnos con esta ventana. Del lado izquierdo vamos a tener un cintillo de manera vertical que va a representar la información en diferentes formatos. Por ejemplo, tenemos vectorial, raster, el mesh, que es como una triangulación en 3 dimensiones. Vamos a poder cargar tablas con geometría, es decir, que tengan coordenadas XY o longitud-latitud. Un nuevo formato que se conoce como GeoPackage. Bases de datos espaciales como Spatialite, PostGIS-SQL, MS-SQL y en fin, otros más. Entonces vamos a comenzar con vector y raster. Como podemos observar, si nos vamos a vector, aquí nos va a pedir que pongamos la ruta en donde se encuentran los vectores que vamos a cargar. Vamos a hacerlo con los 3 puntos suspensivos en donde dice browser y explorar dentro de nuestras carpetas donde tenemos la información. Y aquí lo tengo en modelos vector raster, data, nos vamos a shape porque lo que queremos es cargar vectores. Primero vamos a cargar la línea. En este caso vamos a seleccionar el fichero SHP. Hay que comentar que estos 4 ficheros trabajan de manera conjunta. También lo podemos manejar de otra manera. Aquí en vez de poner all files, podemos buscar Esri shapefile
y únicamente vamos a ver el fichero SHP. Esto puede ser muy práctico, sobre todo cuando en una carpeta tenemos una gran cantidad de capas de tipo shape. Pero bueno, en este caso hay que saber manipular justo esta forma de seleccionar los tipos de ficheros. Entonces vamos a utilizar .shp, vamos a agregarlo con add y aquí ya lo cargamos. Lo podemos hacer de otra manera. Ahí tenemos nuestras curvas de nivel, evidentemente no tienen edición, ese trabajo nosotros lo vamos a aprender a hacer posteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer es cargar de otra manera la información. En este caso lo vamos a hacer con polígonos. Vamos a seleccionar el fichero SHP, lo vamos a seleccionar con el botón izquierdo y arrastrar hasta la ventana de capas. Ahí lo vamos a soltar y aquí ya se encuentra mi información. Esa es una segunda manera de cargar la información. Otra de ellas es por medio nuevamente de Open Data Source Manager en la esquina superior izquierda y por medio de Browser. En Browser ustedes van a poder explorar toda su información de la misma manera que lo hacen con esta ventana. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dónde se encuentra mi información. Esta se encuentra en modelos vector raster, data, shape y ahora puntos. Y como ven, ahí tenemos nuestras localidades. Simplemente le damos doble clic y se cargan. Ahora bien, hay que hablar un poco del léxico de estas capas. Primero, si yo hablo de activar una capa, es simplemente seleccionarla con el botón izquierdo y ponerla en azul. Así que puedo activar cualquiera de las tres o incluso las tres. Ahora, si yo hablo de prender o apagar la información, simplemente es activar o desactivar la casilla únicamente. Entonces, como pueden observar, cuando yo hago ese ejercicio, en la ventana de visualización se van a estar visualizando o apagando las capas dependiendo de lo que ustedes hagan. Ahora vamos a cargar los rasters. Aquí ya puede haber un poco más de libertad de cómo ustedes quieren cargarlos, no hay ningún problema. Nosotros lo vamos a hacer por medio de raster. Lo vamos a dar en los 3 puntos suspensivos. Si se fijan, es un proceso semejante al vectorial. Voy a cargar primero el de carta topográfica. En este caso voy a utilizar el que dice .tif. Por otro lado, el que dice .tfw les va a indicar el sistema de referencia coordenado en el cual se encuentra. Sin embargo, quiero adelantarme un poco. Este raster tiene un problema con el sistema de referencia coordenado. Vamos a abrirlo. Vamos a ponerle add y cerrar. Como ven, aparece el signo de interrogación que indica que ustedes tienen que asignarle un sistema de referencia coordenado. Vamos a ver cuál es el que tienen las demás capas. Acuérdense que yo al cargar la primera capa, lo que voy a hacer es asignarle un EPSG a la ventana de visualización. En este caso, si nos vamos a la esquina inferior derecha, vamos a ver que el EPSG es de 6342, que es NAT83. En este caso también trabaja con el elipsoide GRS80 y pertenece a la zona 13. Entonces es correcto, podemos seguir usando ese mismo EPSG. Sin embargo, bueno, pues sabemos que podemos asignarle de otra manera le podemos asignar otro sistema de referencia coordenado. ¿Cómo lo hacemos? Podemos darle doble clic a la capa o botón derecho y propiedades. Y entonces accedemos a la información. Ahí vamos a ver que no tiene asignado el sistema de referencia coordenado. Aquí en Source vamos a ver que es inválida la proyección, así que vamos a seleccionar uno. En este caso es, como es de INEGI, utiliza el datum ITRF
en este caso es UTM 92 de la zona 13. Vamos a ver, aquí tenemos la zona 13. Sería, si lo quieren filtrar por su código, el 6368. Ok, aplicar y ok. Y ahora sí, ya tenemos nuestra información. Sin embargo, observen que la carta de tipo raster está cubriendo toda mi información. Yo si la apago, veo que abajo está la información. Lo que tengo que hacer es organizar bien mi ventana de capas. Al decir capas me refiero a cada uno de estos elementos que ya he cargado. Digamos que la manera principal de cómo se tiene que organizar es que hasta abajo tiene que ir los rasters, los polígonos posteriormente, luego las líneas y luego los puntos. Este ejercicio yo lo puedo hacer arrastrando la capa con el botón izquierdo. Entonces, de esa manera lo he hecho. Bien, ahora vamos a cargar eh, el segundo raster. Ahora lo vamos a hacer por medio del browser. Nos vamos a ir con raster, MDE y esta es la capa que vamos a cargar, la G13A11 MDE. Doble clic, cerramos la ventana. Como ven, ya aparece la información ahí. Esta sí tiene correcto su sistema de referencia coordenado. Lo vamos a bajar. Evidentemente, ninguna de ellas tiene un estilo definido. Por eso es que tal vez no entendamos bien a qué se refiere cada una de ellas. Sin embargo, la que sí se representa tal y como es la carta topográfica. De hecho, si ustedes van directamente a la carpeta donde se encuentra guardada, vamos a carta topográfica, yo la puedo dar doble clic y se va a abrir sin problemas en un visualizador de imágenes. Sin embargo, no puedo hacer lo mismo con el raster de MD. Si yo lo quiero abrir con un visualizador de imágenes, va a aparecer totalmente negro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos elementos? Bueno, vamos a verlo directamente desde la información de cada una de estas dos capas. Evidentemente tienen una forma de almacenar la información y en este caso se conoce como compresión de la información. Le vamos a dar botón derecho a la carta topográfica y propiedades o doble clic para acceder a este menú. Nos vamos a información y vamos a observar que aquí dice en tipo de datos bytes. Esto quiere decir 8 bits, que significa 2 a la 8, que es igual a 256. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos más adelante a ver. Primero vamos a recordar, este es de un byte. Y en el caso del modelo digital de elevación es de 16 integer signet, firmado. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos una tablita que nos va a explicar más o menos en qué consiste cada uno de ellos. Estos son las posibles formas que adoptan los raster para representar sus datos. Yo les he puesto en marcado con naranja los dos casos que tenemos presentes en nuestro proyecto de QGIS. Por un lado, tenemos el de 8 bits o igual a un byte y el de 16 integer signet. ¿Qué significa esto? Por un lado, vamos a comenzar por este que tenemos aquí. El de 8 bits o un byte. Tiene un rango de 0 a 255. Evidentemente aquí el 0 es considerado, así que podemos decir que acepta hasta 256 elementos. ¿Esto qué quiere decir?
Vamos a esta página que les voy a compartir también en la descripción del video. Explica un poco en qué consisten los mapas de color, que es el caso de la carta topográfica. Lo que ocurre es que supongamos que este es la visualización de mi imagen. Está descompuesta por tres elementos, tres canales que son el RGB, el rojo, verde y azul. Cada uno de ellos tiene una combinación que va del 0 al 255 y va a proporcionar un valor, en este caso un cuarto valor, que es el color que ustedes van a estar visualizando en cualquier programa de visualización o incluso dentro del QGIS o en un entorno de SIG. Entonces, como ven, de acuerdo a estas combinaciones de RGB, vamos a tener diferentes colores. Es por eso que se le conoce como mapa de colores. Ahora, ¿por qué este tipo de rasters tiene un byte o 8 bits? Bueno, porque acepta de 0 a 255. Esto es importante porque de esta manera nosotros ya podemos visualizar sin ningún problema nuestro raster. Como vemos, nos acercamos y cada uno de estos píxeles tiene un conjunto de tres canales que tienen la combinación del RGB. Ahora bien, vamos con los modelos digitales de elevación. ¿Por qué cuando nosotros lo queremos visualizar dentro de estos programas para abrir fotografías o algún tipo de imagen no podemos ver nada? ¿Y por qué sí lo podemos hacer cuando lo abrimos en un entorno SIG? En este caso, la clave está justo también en el tipo de dato, que en este caso es integer de 16 signet. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que eh, tenemos este caso. Aquí lo que está aceptando es un rango de valores que va de menos 32.768 a 32.767. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos representando con el modelo digital de elevación valores de elevación. En eso creo que debemos de estar de acuerdo. Vamos a dejarlo más claro. Vamos a activar la capa MDE o dejarlo en azul y buscar la opción que dice Identify Features. Entonces le vamos a dar clic y donde nosotros, y bueno, va a aparecer un puntero con un signo de admiración o es más bien una I. Nosotros le vamos a dar clic en algún sitio y nos va a arrojar un valor. En este caso son valores de elevación, es decir, en el punto donde yo le di clic hay 2229 metros. Vamos al punto más bajo, en la parte más oscura vamos a tener 1286. De las partes más altas vamos a tener 2740 metros sobre el nivel del mar. Y lo vamos a poder ver aquí. Tenemos, digamos, en los puntos máximos y mínimos del modelo digital. En blanco, como punto máximo, el 2746 y como mínimo el 1239 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí nosotros estamos manejando valores de elevación. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la República Mexicana, nosotros vamos a tener valores que van desde los 0 metros, o incluso hay zonas que lo ponen con signo negativo, ya por debajo de la línea de costa, hasta 5.000, un poco más de 5.000 metros sobre el nivel medio del mar.
Entonces, aquí ya cobra sentido este rango que tenemos aquí. Basta con que nuestro raster tenga una compresión de valores de integer 16. ¿Por qué? Porque va a aceptar valores que van de los menos 32.768 a los 32.767. Esto quiere decir que mi rango, que puede ir de menos 2, menos 3 metros sobre el nivel medio del mar, más bien bajo del nivel medio del mar, hasta 5.000, más de 5.000 metros. Y esto igual es para toda la superficie terrestre. No vamos a tener valores que lleguen a estos límites que tenemos aquí. Así que basta con el integer 16. ¿Y por qué no usamos el de byte o 8 bits? Pues porque está acotado a 0, de 0 a 255, o el que está asignado, que es el primero, que va de menos 128 a 127. Hay que recordar que este rango es el mismo que tenemos aquí, de 256. Entonces, a eso se refiere el tipo de dato que nosotros estamos manejando y por el cual nosotros no podemos visualizar nuestros modelos digitales de elevación de manera correcta en los programas específicos para abrir imágenes o fotografías, porque en estos programas solo están aceptando una compresión del raster de 8 bits o un byte, en tanto que para QGIS ya podemos aceptar hasta, bueno, incluso hasta más otro tipo de datos. Bien, ahora esto es lo que respecta a los rasters. Ahora vamos a ver qué contienen o cómo podemos trabajar con esta información vectorial. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a utilizar el Zoom Full, Zoom Extent, que nos va a permitir hacer una visualización a todo lo que tenemos prendido. Una pregunta que nos tenemos que hacer es, por ejemplo, ¿qué información nos puede proporcionar las curvas de nivel? Eso es algo que tenemos que pensar muy bien. En este caso, evidentemente, representa elevaciones a través de isolíneas, ¿no? Es decir, una línea tiene un mismo valor de elevación. Yo al tener activada la capa y utilizar el botón Select Features by Area, es decir, por medio de la capa que está seleccionada, yo me voy a acercar con el scroll, voy a seleccionar una de ellas y vean que se pinta en color amarillo. No es precisamente el mejor color, ya que no hace mucho contraste, pero bueno, supongamos que esta línea amarilla que tenemos por aquí es nuestra isolínea y representa evidentemente el mismo valor de elevación. Entonces, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo saber qué elevación tiene esta información? Bueno, vamos a trabajar un poco con algo que se conoce como tabla de atributos, que contiene cada una de las capas vectoriales. En este caso, para acceder a ella, tenemos que darle botón derecho a la capa y darle en Open Attribute Table. Entonces, aquí observen, tenemos algo interesante. Tenemos un identificador, tenemos la elevación, que en este caso es la elevación de cada uno de nuestros isolíneas. En otro, lo que pretende representar es si hay un deprimido o no en la topografía. En este caso no lo hay. Y bueno, otros elementos que también tienen sentido para INEGI. En este caso nos vamos a centrar en elevación. Yo, como he seleccionado una línea, aquí la podemos ver más o menos en amarillo, una isolínea. Entonces, en la parte alta de la tabla de atributos me va a decir que tengo 2276 isolíneas, de las cuales
una de ellas está seleccionada. Ya luego vamos a ver qué significa esto del filtro. Ya lo vamos a ver posteriormente. Bueno, pues tenemos una línea seleccionada. ¿Cómo podemos saber cuál es esa línea seleccionada? Pues simplemente le damos clic en este botón que dice mover la selección hasta arriba. Vamos a darle clic y aquí está mi elemento que tiene 2080 metros sobre el nivel del mar. ¿De qué otra manera podemos verlo? Yo puedo, por ejemplo, bueno, vamos a deseleccionar aquí con este botón. Ya no tengo nada seleccionado. Con el mismo identificador con el cual analicé la elevación del modelo digital de elevación, vamos a poder observar también la información que tiene en la tabla de atributos cualquier vector, en este caso las curvas de nivel. Nuevamente lo dejamos activado, le damos un clic a una curva de nivel y me abre una ventana. En este caso sí me despliega de manera más visual. Creo que aquí seleccioné dos curvas de nivel. Sí, son dos curvas de nivel las que seleccionó. Se representan de mejor forma en color rojo. Y entonces cada una de ellas me va a dar la información que yo tengo en la tabla de atributos. Observen que tiene el identifica, elevación, tipo, Cali Rep, Objective. Y entonces nosotros podemos decir que una de estas curvas de nivel es de 2380 metros y la otra de 2400 metros, lo cual nos indica que van a cada 20 metros las curvas de nivel. Aquí hay algo importante. Vamos a cerrar la ventana, darle clic afuera para que deseleccione. Aquí hay algo importante que que podemos decir. Si nosotros tenemos prendido únicamente el modelo digital de elevación y las curvas de nivel, vamos a observar que tenemos dos formas de representar el relieve. Una de ellas es de manera continua. ¿Cuál es? Bueno, pues es el modelo digital de elevación, que lo que hace es que no deja ningún espacio dentro de mis límites en X y Y, límites máximos y mínimos en X y Y, es decir, este recuadro no tiene ningún píxel sin valor, es decir, cada uno de los espacios que tenemos dentro de nuestro área de estudio va a tener asignado un valor de elevación. Sin embargo, va a tener una resolución que en este caso pues va a estar en función de, me parece que es de, vamos a ver si aquí nos lo dice, píxel de 14 metros aproximadamente cada píxel. Entonces, esto es de manera continua y de manera discreta lo podemos hacer por medio de las curvas de nivel que no tienen una representación continua. Esto es que hay un espacio entre una curva y otra. Lo que se hace a menudo es que se puede interpolar estas curvas de nivel y obtener un modelo digital de elevación como el que tenemos aquí. Sin embargo, las dos fuentes de información se han generado de diferentes maneras. Bien, ahora vamos a ver qué otra información podemos obtener de eh, localidades, por ejemplo. ¿Qué se nos ocurre que pueda tener esta información? Bueno, pues vamos a ver la tabla de atributos. Vamos a observar que tiene una serie de claves que tienen mucho sentido. Por ejemplo, la clave local, el municipio, el estado, que en conjunto pueden hacer una clave que se conoce como AGEF. Es una localidad. Tenemos localidades. Aquí si le damos clic sobre el campo, lo que va a hacer es ordenar de manera alfabética o de manera mayor o menor. En este caso, el nombre de la localidad, observen que aquí tenemos un problema con la codificación. Esto es que todos aquellos símbolos, signos raros que aparezcan en los nombres
seguramente son ñes o acentos en alguna vocal. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, vamos a cerrar por un momento la ventana de la tabla de atributos. Vamos a darle doble clic o botón derecho y propiedades a la capa de localidades. Y en Source le vamos a poner aquí en teoría debería de funcionar con UTF-8. Tenemos dos UTF-8. Vamos a ver si funciona con el otro. Vamos a dar aplicar. OK. Vamos a ver. No ha corregido nada. Vamos nuevamente a aquí. Podemos utilizar uno que se conoce como System. Sin embargo, yo no lo tengo por el sistema operativo que manejo. Si ustedes tienen System, aquí es conveniente que lo coloquen. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad UTF-8 tendría que permitirnos representar correctamente la codificación. Es decir, bueno, vamos nuevamente a la tabla de atributos. Es decir, estos elementos que tenemos aquí. Que acepte acentos, ñes, signos raros, signos de otras escrituras. Sin embargo, bueno, aquí no responde. Ustedes busquen poner en codificación System y seguramente va a solucionarlo. Bueno, pues uno de los elementos, o más bien de los campos, a esto le vamos a llamar campos, importantes es el nombre. Si se fijan, aquí lo puedo manejar de mayor a menor. Por otro lado, tenemos su latitud y longitud. También su XY en UTM y su XY en CCL. Es decir, sus coordenadas geográficas y sus coordenadas en dos sistemas de coordenadas, que es la UTM y la CCL. Y por ahí debe de tener la elevación. Tenemos elevación. Y me parece que los habitantes. Tenemos la población de habitantes. Ya después veremos, nos meteremos más a detalle sobre esto. Bien. Ahora, ¿qué información nos puede proporcionar la vegetación densa? Vamos a ver la tabla de atributos. Aquí realmente pues no nos representa más que la visualización de que ahí indica que ahí hay vegetación densa. Con este video hemos aprendido a cargar de diferentes formas en el QGIS las capas que les he proporcionado, tanto vectoriales como de tipo raster. Se exploró la información básica de un vector a través de su tabla de atributos. Y por último, se comprendió la diferencia entre rasters a través de la compresión de su información. Y bueno, con esto llegamos al final del video.